Padre amado, gracias por la misericordia que nos has permitido ver en este día. Gracias por fortalecernos, Señor, para soportar y enfrentar cada una de las cosas a las cuales hemos debido hacer frente en este día. Gracias por tu compañía, por tu fortaleza, por tu consuelo en los momentos duros, difíciles para nosotros. Y gracias por concedernos, Señor, refrigerios y gozo, Señor, disfrutes de muchas cosas. Agradecemos el hecho de que nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Agradecemos que tú nos alimentas a través de tu palabra y agradecemos que nos muevas, Señor, para hacer esto que vamos a hacer en esta hora. Rogamos que el control tuyo, que jamás, Señor, se va a perder, nosotros podamos percibirlo, podamos entenderlo, Señor, y ajustar nuestros pensamientos y todo nuestro ser, Señor, para prestar la atención debida a tu palabra. Glorifícate en nosotros, edifícanos, en el nombre de Jesucristo lo pido, damos gracias. Amén. Mis hermanos, el título, bueno, ese es el tema: el canto en la historia del pueblo de Dios. Hace un mes aproximadamente estuvimos hablando acerca del libro de los Salmos. Estamos haciendo una introducción al libro de los Salmos y ese fue el primer encuentro relacionado con este tema del canto en la historia del pueblo de Dios. Hoy vamos a mirar en ese sentido lo que es el canto en la iglesia del primer siglo, es decir, el canto que se registra en el Nuevo Testamento, las veces en que es usada en el Nuevo Testamento los términos para referirse a cántico, canto, alabanza, salmos, y eso sobre la sombría de lo que es la adoración. Y después, si Dios así lo permite, vamos a hacer un recuento también resumido en cuanto a lo que es los himnos en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Ahí estaremos viendo, si así Dios nos deja, cómo se va desarrollando, cómo se fue desarrollando el proceso del cambio de la salmodia, o es decir, los salmos que usaron los judíos y la iglesia en los primeros años de ella, cómo se fue pasando a los himnos y hasta el tiempo donde estamos hoy, y todas las cosas que se han ido metiendo, introduciendo en ese contexto. Se puede hablar de los fallos o de las cosas que han contaminado lo que es la adoración y lo que es la alabanza, según lo que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque es con base a lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento que nosotros podemos valorar o evaluar las cosas, si van cambiando o no van cambiando, si van ajustadas o no van ajustadas a las Escrituras. Esa es la regla que Dios ha puesto para medir las cosas nuestras, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, habiendo hablado ya de lo que son los salmos, es decir, el canto en la vida de los judíos principalmente, y un poco de la iglesia primitiva, hoy vamos a hablar un poco y vamos a mirar, la idea es mirar los textos que aparecen en el Nuevo Testamento donde se enfatiza ese ejercicio, esa práctica particular que ellos tenían, esos ejercicios culticos o litúrgicos en el contexto del cántico o lo que es la alabanza. Y no vamos a encontrar, en las Escrituras no vamos a encontrar así literalmente o explícitamente que ellos estaban usando un himnario particular. Ellos usaban el himnario de los judíos, que eran los salmos, pero se fueron formando, así como se fueron formando los salmos, que los salmos se fueron formando a partir de la experiencia que algunos siervos de Dios muy piadosos compusieron y le entonaban a Dios o lo expresaban en oración. Eso hubo una lista, un cúmulo bastante grande. En su momento, Dios guió a algunos de sus siervos a que hicieran una recopilación de 150 salmos, que es lo que está registrado en las Escrituras. Pero entre los judíos en esa época eran muchos, eran miles los salmos que había, pero Dios llevó a que esos 150 que aparecen en el libro de los Salmos estuviesen registrados. Así también en el Nuevo Testamento los creyentes, los apóstoles y algunos de los hermanos del primer siglo, bien piadosos y bastante allegados, cercanos al Señor,
en sus experiencias diarias ellos iban también haciendo composiciones al estilo de los salmos, y muchas de esas composiciones, como vamos a ver, están registradas en algunos de los libros. Hay discusión en cuanto a eso, porque se habla de unos pasajes bíblicos que se dicen que son pasajes hímnicos que fueron usados, es decir, himnos que fueron usados en la iglesia primitiva y que fueron usados para transmitir, por un lado, la doctrina que ellos estaban proclamando del Señor Jesucristo, y por el otro lado, para rendir culto, alabanza, reconocimiento, tributar gloria a Dios, porque esos son los dos enfoques con respecto al cántico: el enfoque de alabanza a Dios y el enfoque de adoctrinar o de comunicar. Es el enfoque didáctico de enseñanza a través de los cánticos. Y he dicho también que a futuro, cuando no sabemos, si Dios así lo tiene en su plan, estaremos hablando entonces del desarrollo de los himnos y los himnarios que nosotros usamos. Y uno de los propósitos en todo esto es que podamos nosotros conservar, cuidar la riqueza de los himnos, conservar y aún ir purificando algunas cosas, porque eso se va perdiendo. Mientras más pasa el tiempo, más se va perdiendo y se van metiendo una cantidad de cosas, canciones y coros que no dicen nada de las escrituras, que no dicen nada acerca de Dios, que tienen de pronto una rima bastante pegajosa y contienen unas palabras que se dicen una y otra vez, pero que no, de pronto las personas se sienten emocionadas, las personas ellos se sienten alegres, contentos, pero en el fondo están vacíos, porque los himnos, la parte del cántico en el pueblo de Dios siempre fue un alimento espiritual, siempre fue algo que a las personas las nutría. Eso, en esa época no había tanta diferencia entre lo que es la parte de las alabanzas y la parte de la predicación. Todo estaba basado en las escrituras. Ellos oraban conforme a las escrituras, ellos cantaban conforme a las escrituras, cantaban las escrituras, y ellos, por lógica, exponían las escrituras. Mientras más pasa el tiempo, se han ido pervirtiendo algunas cosas en ese sentido, y nosotros lo que queremos es sacar a la luz algunas de esas cosas, y que podamos nosotros confrontarnos, y, como he dicho, que podamos nosotros procurar conservar la tradición que tenemos de lo que son los himnos, que son ricos en doctrina bíblica, y poder discernir cualquier tipo de canción, y aún himnos que están ahí en el himnario, pero que de pronto no son tan ricos, pero que ellos llegan en el contexto emocional o sentimental de algunas personas. Algunos por cuándo escucharon ese himno, en qué momento se encontraban y cosas así, y otros porque de pronto eso lo escucharon desde pequeño, pero esa no es la base para poder determinar si son útiles o no son útiles, si son eso lo que podemos o deberíamos estar cantando o no, sino es algo más allá de lo que nosotros podemos percibir o sentir. Bien, eso a nivel general. La otra cosa que quiero que tengamos en mente es, nosotros, se habla mucho en este contexto, se habla de lo que es la gloria de Dios, y eso es básico, eso es fundamental. Estuve en esta semana mandando algunos resúmenes de lo que vamos a estar hablando, y el énfasis de todo eso es el uso del entendimiento. El énfasis de todo es el uso del entendimiento. El desarrollo de la adoración, el desarrollo de la alabanza, verdaderamente, la alabanza verdadera, la adoración verdadera, está basada en el entendimiento. Y la idea de eso es que se junta el entendimiento del creyente con la palabra de Dios, que es el entendimiento de Dios. Al unirse eso, la palabra de Dios, el entendimiento divino, va cubriendo el entendimiento humano de tal manera que lo que va a expresarse o debe aparecer es el entendimiento divino. De ahí que en la Biblia se dice que la palabra de Cristo more en abundancia para que ella pueda salir. Y eso debe reflejarse en cada una de las cosas que nosotros hacemos de manera particular y de manera colectiva como congregación. Pero en el contexto de esto, hoy en día
La gente usa bastante la frase, esto lo voy a hacer para la gloria de Dios, y todo lo que nosotros hacemos, tenemos muchos versículos que hablan de eso. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. En la Biblia ese énfasis es bastante claro: la gloria de Dios, para la gloria de Dios, en todo sea Dios glorificado, para que glorifiquen a Dios. Ese es un énfasis marcado. Pero en el fondo de lo que es la realidad de las vidas nuestras, eso está lejos. Y eso hay que pensarlo, eso hay que meditarlo, para que eso no sean unas frases vacías, unas frases sueltas que están en el vacío, sino que en realidad eso es. Y que es más, que yo no tendría que decir que esto es para la gloria de Dios, porque no debe ser para otra forma. No tengo que decir que esto es para la gloria de Dios, porque eso sobra. Porque todo lo que yo hago es para la gloria de Dios, y no debo decir que es para la gloria de Dios, porque al decir eso y las otras cosas, entonces, ¿para la gloria de quién son? Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, en el enfoque de esto, en el contexto de lo que vamos a revisar, los versículos, es que nosotros tenemos que tener claro lo que se registra en las Escrituras con respecto a lo que es la gloria de Dios, y mirar cómo el enfoque que se presenta en el contexto teológico. Hay dos enfoques fundamentales con respecto a la gloria de Dios. El primero está relacionado con la gloria intrínseca, o la gloria interna, la esencia de Él, una gloria que Él tiene por ser lo que es, por sus atributos, por su poder, su omnipotencia, cada uno de sus atributos, por lo que Él hace, su nombre, todo, la gloria intrínseca de Él. Esa gloria, eso ni se va a aumentar ni se va a bajar. Esa gloria va a permanecer así, intacta. Pero existe en la Biblia el énfasis de atribuirle a Él o reconocerle la gloria. Y eso es el otro aspecto en que se presenta en las Escrituras. En ese contexto donde nosotros entramos entonces a funcionar, en el sentido de hacer todo para la gloria de Dios, y es reconocer, atribuirle a Él cada una de las cosas que están relacionadas con su carácter, con su obrar, con su naturaleza, con lo que Él es en su ser divino. Entonces, mientras nosotros más conocemos de lo que es el carácter de Dios, más entendemos cómo es la gloria intrínseca de Él, eso nos debe motivar a nosotros a atribuirle esa gloria que estamos reconociendo por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él representa. Y la gloria, en el Antiguo Testamento, el término principal que se usa, el énfasis del término gloria, el énfasis principal hace referencia a algo que es pesado, algo de peso, algo que tiene una importancia máxima, suma. En ese sentido, puede llegar a reflejar la fama de alguien. Y por eso, cuando se habla de la gloria, dices, la gloria de esto, de esto otro, es la fama de esto. En el sentido, en el contexto de Dios, la gloria de Dios es la fama que Él tiene por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces, cuando hablo de la gloria de Dios y de glorificar a Dios, es reconocer lo que Él es y lo que Él está haciendo. De ahí que cuando yo digo, bueno, esto para la gloria de Dios, lo que yo estoy diciendo es que en estos momentos Él me está moviendo a hacerlo, y no importa si a mí me dicen que estuve bien hecho o no estuve bien hecho, yo no estoy esperando eso, no me interesa eso, porque eso lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Y todas las cosas no estoy esperando de pronto que salga bien o que salga mal, no, lo estoy enfocado. Dios dice que hay que hacerlo así y así debo hacerlo, porque Él se glorifica es haciendo, cuando yo hago lo que Él dice que haga, de la manera como Él dice que lo haga. Eso es el atribuirle la gloria. Es reconocer que cualquier cosa que yo tengo, cualquier cosa que se puede generar a través de mí, es un producto de Él, y que no debo recibir ningún tipo de dividendos de eso que está sucediendo. De ahí que yo no puedo estar hablando de los resultados que yo tengo de mi labor.
que yo tengo tantos discípulos, que logro tal cosa, porque se supone que eso es algo que está haciendo Dios a través de mí, y de ahí que eso es una labor para la gloria de Dios. Y que cuando voy a hacer cualquier cosa, y nos enfocamos ahora en el contexto de lo que hacemos en el canto, la mentalidad mía está despegada de cualquier cosa, de cualquier intento que yo tengo de lograr algún tipo de rédito, reconocimiento de parte de aquellos que me están escuchando y que quiero sobresalir de alguna manera. Eso debe estar claro en mí, y de tal manera que las personas que están alrededor perciben que eso está así, y que las personas de pronto, cuando yo hago algo, en el contexto de la enseñanza, en el contexto, cualquier contexto de lo que hacemos aquí, lo que las personas pueden reconocer: oye, les doy gracias a Dios que me habló a través de usted hoy. Pero la gente le puede decir: no, qué buen sermón, usted enseñó muy bonito o algo así, y a uno le gusta escuchar eso, uno quiere escuchar eso, pero en el fondo eso va minando. Y aunque uno puede decir esto para la gloria de Dios, en el fondo uno quiere, es más, uno a veces hasta pregunta: ¿qué te pareció? Y lo que uno quiere escuchar, que sí, que lo hice bien, o que tal cosa, o sea, algo que me resalte a mí. Eso es una tendencia que hay, es una tendencia que hay en cualquier contexto, y de ahí que uno va metiendo a veces cierto tipo de cosas del sistema donde estamos, como el dar reconocimiento, dar hay algunas congregaciones que dan hasta algunos certificados de buena conducta y cosas así, y eso, bueno, eso es complicado ver eso desde la perspectiva bíblica. Eso es complicado verlo, porque el certificado mío es, como dice Cristo, dice Pablo: ustedes son cartas abiertas, ustedes mismos son unas cartas abiertas. La gente ve ahí la carta y ahí lee el Evangelio. Entonces, en ese aspecto, la otra cosa que quiero que tengamos en mente es que protejamos lo que tenemos, la tradición, si lo queremos tomar como tradición, la historia, si lo queremos tomar como historia, o el tesoro, la riqueza, si lo tomamos como un tesoro, una riqueza, lo que son los himnos, lo que nosotros cantamos. Eso siempre está en la lucha. Hay algunos que están luchando para que eso no desaparezca. Hay muchos que están luchando porque donde hay himnos, las cosas, eso está muy anticuado y todo lo demás. Y eso está siendo cambiado por una cantidad de cosas que no tienen un sustento bíblico. Y como vamos a ver, los textos que vamos a estar leyendo deben ser la norma o la regla por la cual nosotros debemos medir esas cosas, y debemos pues centrarnos en eso. Entonces, que el Señor nos permita, en los textos que vamos a estar mirando, poder ubicarnos, las personas que tienen el privilegio y la oportunidad de dirigir, que puedan ver esto con mucha objetividad y hacer uso de la información para que, como estamos diciendo, si aprendemos que esto es así, pues listo, vamos a comenzar a implementar esas cosas de esa manera, porque ese es el propósito de toda enseñanza. Que aprendí hoy que esto es así, a partir de hoy mi conducta respecto de eso debe mejorar, debe ser diferente, porque ese es el propósito por el cual Dios comunica su palabra y nosotros debemos asumirlo de esa manera. Entonces, bueno, después hacemos comentarios alrededor de los textos, pero lo que vamos a hacer ahorita es leer los textos y después vamos a resaltar algunas cosas. Todos son textos del Nuevo Testamento, los textos que están relacionados donde se menciona el canto, donde se menciona salmos, en el sentido de que ellos los están usando. No vemos en el Nuevo Testamento que ellos tuvieran una lista sobre cómo hacían los cultos. Hay algunas cosas ahí que lo veremos, más o menos que eran algunas de las cosas que ellos solían hacer. No hay una lista de himnos que se pudieran tener de pronto como ordenados, organizados. Eso no tenemos algo así, ni en lo que hacen el estudio de la historia con más rigor tienen algo así, aparte de lo que son los salmos.
pero sí está explícito ahí el valor, la importancia y el papel fundamental que tiene el canto dentro del pueblo de Dios. El canto en la iglesia del primer siglo, lo que dice el Nuevo Testamento. Bueno, comenzamos primero con la experiencia de Jesús y sus discípulos. En Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No vamos a ampliar mucho los detalles ahorita, después vamos a mirar aquí. Quiero leer primero los textos y que nos ubiquemos que desde Cristo hasta el siglo o al final del siglo I, eso era constante en las congregaciones, y mientras más pasaba el tiempo eran más frecuentes las congregaciones cantando himnos, y himnos aparte de lo que tenían del himnario de los judíos, que eran los salmos. La experiencia de Pablo y Silas, esto fue lo que pasó en Filipos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los detalles los veremos después, si Dios así nos deja. La experiencia de las diferentes congregaciones. ¿Cuáles son las cartas que están hablando de esto? ¿En qué contexto lo dicen? ¿Qué es el contenido de lo que están diciendo? También vamos a ver que no vemos así, de pronto este es el cántico tal y comienza así y termina así. Solamente en Apocalipsis se dice, y este era el cántico que cantaban y diciendo tal. Es el único texto que tenemos como modelo, que podemos decir este es un cántico o un himno que era reconocido desde allá como un cántico, como un himno, y contiene esto y esto y esto otro. Habla de esto y esto otro. Entonces eso es algo, con solo ese ejemplo nosotros podemos, y tenemos suficiente para moldear todo nuestro cántico, todos nuestros signos, porque tenemos ese modelo ahí, que aquí dice, hablan de Dios, hablan de sus obras, hablan de esto y esto otro. Entonces ajustemos nuestros cantos a eso, porque ese modelo es suficiente. Un solo modelo bíblico es suficiente para nosotros arreglar las cosas en nuestras prácticas cúlticas. La experiencia de diferentes congregaciones. La congregación en Roma. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso indica que ahí, en ese contexto de la iglesia en Roma, eran comunes los cánticos. La iglesia en Corinto, 1 Corintios 14:15, que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También daremos sus explicaciones ahí en el contexto de lo que se está diciendo, pero el énfasis es que en esas congregaciones eran común los cánticos en sus reuniones. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La experiencia de la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia de la iglesia en Colosas, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La experiencia de los hermanos a quienes se le escribe la carta a los hebreos, en Hebreos 12, 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, a estos hermanos, esto presenta que eran frecuentes los cánticos entre esas congregaciones, en esas congregaciones. La iglesia en la diáspora, o los judíos que estaban dispersos
Esto es en el libro de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La experiencia, bueno, esto es lo que se supone que va a pasar en el cielo, en Apocalipsis, en capítulo 4, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 14, capítulo 15, y los textos los voy a leer, no todos, pero para que veamos que eso, si uno se pone a analizar desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis comienza quién fue el primer músico, quién hizo los primeros instrumentos, y hasta Apocalipsis está hablando del asunto, de la importancia que tiene el canto, y que en cada contexto Dios va determinando cómo son esos cánticos, qué contienen esos cánticos, y hacia allá vamos apuntando la importancia que tienen. Pero aparte de la importancia de cantar, es el contenido de lo que se está cantando, y a eso estamos apuntando nosotros, no solamente cantar, porque el canto hace parte del ser humano, va a ser parte, y aún para la eternidad va a ser parte el canto. Pero en el contexto de lo que es el cántico en nuestras reuniones culticas, o en el contexto de lo que es el cántico en nuestra alabanza particular, hay algunos principios que rigen cómo son esos cánticos. Y nosotros tenemos que tener los argumentos bíblicos para poder valorar, para poder evaluar los cánticos que tenemos y poder decir con tranquilidad: pues esto no está ajustado a las escrituras por esto y esto otro. Porque a través de los cánticos también se va adoctrinando a las personas, o se va enseñando a las personas, y por los cánticos, como algunos dicen, hay mucha falsa doctrina que se ha metido a través de algunos himnos y de algunos coros o algunas canciones que son pegajosas, pero que su contenido no está ajustado a las escrituras, y se canta así con tranquilidad o con libertad. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 14, 1 al 3. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 15, 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, son las arpas, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. De aquí entramos entonces a lo que son los propósitos, y aquí sí vamos a detallar. Son los mismos textos que vamos a estar mirando, pero vamos a mirar los propósitos. Ya en la lectura de los textos, lo que quiero que tengan en mente ahí es que la argumentación bíblica en el Nuevo Testamento con respecto al cántico es abundante. No tenemos argumentos claros, específicos de estos son los cánticos, esto es un himno, no tenemos esos detalles, pero sí vamos viendo que ellos hacían uso
de los cánticos en sus diferentes reuniones, y veremos de aquí en adelante algunos de sus detalles. Los propósitos, estaba diciendo al principio que son los propósitos fundamentales. El primero es alabar, reconocer quién es Dios. En ese sentido, eso se conjuga con el término que se usa para alabanza. En el Nuevo Testamento se usa un término para alabanza, y eso es relatar. Alabanza es relatar las cosas de alguien, exaltando detalles de la persona y sus obras. Eso es alabar, reconocer atributos y hacer una narrativa de esa persona. Cuando alaba a alguien, eso es lo que se hace, hacer algún tipo de reconocimiento de esa persona o de sus obras. Y el otro aspecto es que se usó de manera didáctica. En el contexto de la práctica de la iglesia hoy en día, las dos cosas se han ido perdiendo. Porque las personas, en la mayoría de los casos, mientras más pasa el tiempo, la gente está enfocada más en pasar un buen rato y cosas que los puedan entretener. Es más, lo que están dirigiendo están procurando que las cosas, que la gente se sienta bien, y entonces escogen cierto tipo de canciones y con cierto tipo de música, porque el sentido no es alabar a Dios, sino que la gente se sienta bien y que salga, que cuando salga tenga ganas de volver, porque la música y todas esas cosas le provoca y quiere estar ahí. Y hay algunas personas que hasta ayudan a eso en el contexto, porque si nos desenfocamos de lo que bíblicamente está establecido, como estábamos diciendo en los resúmenes que estamos enviando en esta semana, del énfasis del entendimiento, fácilmente nos vamos a desviar y vamos a estar vacíos de lo que es el producto bueno, positivo, firme y edificante que tienen los cánticos cuando están basados en las Escrituras. Y podemos de pronto pasar un buen rato, sentirnos bien, pero sin ningún tipo de motivación de servir al Dios al cual decimos que estamos alabando y adorando. Y la música, el cántico, esas cosas, eso dicen mucho de eso. Entonces, el propósito didáctico es el énfasis que queremos marcar. Propósito de alabanza y reconocimiento al Dios soberano. Vemos algunos ejemplos, todos tienen el mismo sentido, pero reconozcamos ahorita aspectos que se daban en las reuniones que ellos tenían, reuniones culticas, como las reuniones que nosotros tenemos. Los textos que dicen que ellos solían cantar, los textos que dicen que ellos se reunían y podían juntos expresar alabanza a Dios. Ya el primero que leímos fue el que pasó con Mateo, lo que pasó con Cristo y sus discípulos. El texto, otra vez lo leo: cuando hubieron cantado el himno. Ellos están ahí participando de la cena pascual, y es un momento en el cual ellos están recordando una obra de Dios. Es un momento cuando ellos tienen en su mente y ellos se desligan de cualquier cosa y están concentrados ahí. Y en cada una de las cosas que están haciendo, los elementos que tienen ahí de lo que están comiendo, los que están participando ahí, ellos están convencidos de que Dios está en medio de ellos y que Dios está dirigiendo esa reunión y que Él se glorifica en medio de ellos cuando ellos están recordando que Él hizo esto y esto otro cuando lo sacó de su esclavitud en Egipto. Esas personas tenían una concentración, y todo lo que hacían ahí, las lecturas que hacían de la Torá, la lectura que hacían de los relatos históricos de cómo se dio el proceso de liberación, las lecturas que hacían de los salmos relacionados con esa liberación y los cánticos de esos himnos que entonaban ahí, todo estaba basado en el poder y hablaban de Dios. Todo. Entonces, cualquier cosa que estaba ahí estaba impregnada de Dios. Y de ahí que la idea es que en cualquier contexto de la iglesia donde hay reuniones culticas, todo lo que se hace, las oraciones, los cánticos, los coros, cualquier cosa, el énfasis es que eso está cargado de la palabra de Dios. Porque eso es glorificar a Dios. El énfasis es eso. Y como está diciendo, ellos oran la palabra de Dios, ellos cantan la palabra de Dios, ellos exponen la palabra de Dios. Y en todo Dios es glorificado.
Ellos no están saliendo de ahí. Es más, en muchos de esos lugares, ellos, a pesar de que estaban siendo en el primer siglo perseguidos, buscados para matarlos por razón del Evangelio, ellos hacían sus cánticos. Muchas veces los identificaban y sabían dónde están por razón de los cánticos, pero ellos, había momentos donde eso estaba tan cargado de Dios mismo que ellos, así los mataran, así los consiguieran, seguían cantando. Y el énfasis en sí no está en el canto, sino en la convicción que ellos tienen. Y en esos cánticos, a través de esos cánticos, ellos, como más adelante vamos a ver, ellos se van edificando. Pero aquí, en el contexto de Cristo, sin duda que estando Cristo ahí, las cosas se estaban haciendo de la mejor manera. Había, me imagino, buena explicación de los textos que se estaban leyendo. Había buena selección de los salmos, aunque todos pero eran más puntuales en el contexto de la vida de Cristo, como más adelante ustedes van a ver que el mismo Cristo, Él usó muchos de los salmos. Porque en ese contexto, los salmos, los signos en ese contexto era parte de los instrumentos que Dios usaba para instruir a su pueblo. Y de ahí que decimos, los himnos nuestros guardan una riqueza doctrinal y que nosotros muy poco nos detenemos a mirar. Y gracias a Dios que aún los himnarios están organizados de tal manera que hasta ideas bíblicas se le colocan ahí. No todos los himnos, pero la mayoría, y los himnos más clásicos y legendarios están basados en la palabra de Dios, que cuando usted lee una línea, usted lo asocia con algún versículo bíblico y usted está cantando la palabra de Dios ahí. Hay unos que son literalmente. Hoy en día hay en algunos lugares personas que están promocionando que se le ponga música a la palabra de Dios y que todo lo que se cante sea lo más literal de la palabra de Dios, porque se puede hacer. Y se está promocionando esas personas que quieren rescatar, esas personas que quieren promocionar lo que es la riqueza de la himnodia que se usó después del primer siglo y que comenzó en el primer siglo. Entonces, Cristo en este contexto, como estamos diciendo, todo está cargado de Dios. Todo lo que estaban haciendo, los elementos, todo apuntaba a Dios. Entonces, cuando se hace un culto entre nosotros, quien está dirigiendo debe pensar en eso, que todo debe apuntar a un propósito divino. Todo tiene que estar, y eso se ha ido perdiendo. Recuerdo cuando comencé en la iglesia, allá en Atanques, cuando el que iba a dirigir, ese se sentaba a veces hasta con el hermano que iba a enseñar y le decía, vamos a enseñar sobre esto, y el que enseñaba le decía, hazme el favor y usa este himno, este y este otro, y la lectura, la exposición va a ser expuesta en esto principalmente, pero me gustaría que leyeras esto y esto otro. Y esa persona que iba a dirigir en esa época, estamos hablando de más de 30 años, seleccionaba algunos hermanos que con tiempo le decía, y la mayoría de la gente en la iglesia, todos iban al culto. No, la gente no se perdía ningún culto en esa época, la gente disfrutaba eso. Y los que querían buscaban con tiempo, quiero que introduzcas el culto con una oración, yo te lo voy a pedir, el tema va a ser esto y esto otro, y algunos decían, ora por mí para que el Señor nos guíe en esto. Eso, la cosa era, gozaba de reverencia y gozaba de una importancia en ese contexto. Todo eso se ha ido perdiendo. En ese contexto, aún algunas personas que iban a dirigir, ellos, por alguna situación que pasara en su vida, y ellos se consideraban como contaminados, con mala conciencia, decía, y mamá, yo no voy a poder dirigir porque yo estoy en esto, y yo me siento mal delante del Señor para darme ya y hacer esto. Entonces, eso se lo decía a los líderes, y ellos se encargaban de buscar a otra persona. Pero eso para que tengan en mente que esas cosas se van perdiendo. Y en ciertos casos, la música ha ayudado en algunos contextos a que esas cosas se vayan perdiendo.
Y eso a futuro, si Dios permite, pues también tocaremos un poco con respecto a eso. La otra cosa es en las reuniones congregacionales, porque aquí eso que estamos leyendo en Mateo y ese mismo texto que aparece en Marcos 14 está relacionado con los judíos y las reuniones culticas que ellos tenían, que es de donde vienen las primeras reuniones que hicieron los primeros creyentes ya en el nombre de Cristo. Usaban casi el mismo patrón, el mismo modelo, porque la mayoría, bueno, todos ellos eran judíos y por eso lo hacían de esa manera. Más adelante, recuerdan que Pablo ya después en Éfeso, él se sale de la sinagoga y se va para la casa de uno llamado Tirano y ya comienzan las cosas en otro contexto. Pero aquí, en las reuniones congregacionales, el primer texto de Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Entonces el énfasis ahí es en medio de la congregación, y está diciendo que en la congregación están alabando. La otra cosa que es, y se presenta aquí en el libro de Hebreos también, que una de las cosas que hacían en las diferentes reuniones culticas es que la alabanza no solamente era cantada. Entre nosotros la alabanza es mayormente cantada. Allá había reconocimiento, alabanza expresada de cualquier persona que podía levantarse y decir tal cosa, reconocer de Dios tal cosa, o algunas personas que podían ser seleccionadas para decir algún tipo de referencia de la obra de Dios en algunos textos del Antiguo Testamento. O había momentos en que cualquiera se podía parar y había los espacios para reconocer, hacer reconocimiento, relatos de Dios por algo que estaba haciendo a su favor, o relatos de Dios de lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Y eso era en medio de la congregación: te alabaré, estaré diciendo esto y esto y esto de ti. Y eso también fue usado, como después en la carta a los Corintios se habla de que cuando la gente profetizaba, los demás van aprendiendo. Y el profetizar es hablar en nombre de Dios, un vocero de Dios. Y cuando habían este tipo de reuniones y en medio de la congregación habían esas oportunidades, ellos iban comunicando cosas que creyentes o personas nuevas en el grupo iban aprendiendo por lo que estaban diciendo aquellas personas participando en este sentido. Pero ahí es claro, en medio de la congregación. El otro texto al cual estamos haciendo referencia es el de 1 Corintios capítulo 14, y ese es el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Y ahí presenta una lista. Eso es lo que está más claro de una lista de un orden o de cosas o actividades que llevaban a cabo en un culto. Eso es el texto que habla con más amplitud con respecto a lo que se hacía en un culto en el primer siglo, de manera particular ahí en la iglesia de Corinto. Ahora, el detalle aquí es que en ese contexto el apóstol Pablo está recriminando algunas cosas que están desajustadas en sus prácticas culticas, y está dirigiendo en esos capítulos de manera particular información para contrarrestar el mal uso que estaban haciendo ellos de las lenguas, de las profecías y de otros detalles en el contexto del pudor y cosas así dentro de las reuniones. Eso nos permite ver que desde el primer siglo ya había dificultad en el contexto del cántico y había cosas que corregir. Imagínense 20 siglos después. La ventaja, como hemos dicho, que nosotros tenemos el registro bíblico para poder. Ellos no tenían un registro bíblico porque ellos se estaban formando y estaban organizando. Dios estaba dándole a los apóstoles qué era lo que se debería establecer, y ellos lo iban estableciendo. Nosotros tenemos ahí el registro bíblico y se nos facilita. Y podemos decir con libertad: oye, pero esto que estamos haciendo va en contra del texto bíblico. Eso no hay que pelearlo, porque si está así, uno tiene que luchar contra esas cosas, si uno es honesto delante de Dios, claro está. Pero el texto dice, y comienza ahí: ¿qué hay pues, hermanos?
Y esa pregunta implica que hay dificultades, hay problemas ahí, y hay desorden en el contexto del culto que están llevando a Dios. Y presenta esto: cuando os reunís. Entonces, en una reunión, ¿qué hacían? Cada uno dice, tiene salmo. Y eso, en la mayoría de los casos, para uno no pecar, hace referencia principalmente a los salmos, a los 150 salmos, que de pronto alguno de los que estaban ahí lo podía puntear en algún instrumento, que de pronto lo podían cantar o que de pronto lo podían expresar como una lectura, como un poema. Ellos se preparaban para eso, o podían venir y llegar a dar algún tipo de comentario, y todo eso lo iban asociando con la obra de Cristo, porque el énfasis de eso era que en todo lo que se da del Antiguo Testamento ellos iban buscando cómo se asocia eso con Cristo, que es lo que vemos en el libro de los Hechos, que Pablo iba diciendo y demostrando por las Escrituras que Jesucristo es, que Jesús es el Cristo. ¿Con cuál es la Escritura? Con el Antiguo Testamento. Él iba explicando eso y dice, esto fue lo que se cumplió aquí, cuando Él fue crucificado, aquí, cuando Él fue, cuando le dieron los latigazos. Todos esos detalles estaban en esos escritos. Pero aquí puede incluir también, de pronto, himnos, entre ellos, por alguna, no estamos diciendo que algunos himnos ellos podían cantar entre ellos, y muchos de ellos de pronto fueron después insertados en las cartas, y por eso más adelante vamos a ver, hay algunos de esos pasajes que se piensa que fueron himnos que ellos cantaron, y que la estructura en el contexto gramatical como está construido hace ver que no hacen parte de la narrativa en sí de lo que tienen, sino que son himnos que se popularizaron, y a través de esos himnos ellos iban promocionando algún tipo de doctrina o fortaleciendo algún área en la vida de los creyentes, y después vamos a ver esos textos que se asocian con eso. Pero hay himnos, después dice, tiene doctrina, y eso habla de enseñanza. Doctrina es enseñanza, una enseñanza organizada de cualquier tema. Dice, tiene lengua, y ese era uno de los propósitos en el capítulo 14, corregir el abuso que tenían de las lenguas. Y después dice, tiene revelación, y eso hace referencia a algún tipo de clarificación. A eso es más como iluminación, de dar claridad de algunos textos bíblicos. Pero cada uno de ellos, en sus diferentes lugares, ellos están asociados con Dios. Ellos están estudiando los textos que ellos pueden tener a su alcance, y cuando vienen a la reunión ellos llegan a compartir, y pueden llegar diciendo, mire, estuvimos hablando de esto, y yo estaba mirando esto y pensando esto, y a ellos se les iba iluminando. Por eso también va a decir en ese mismo capítulo que hay alguno que se para de pronto que tiene profecía, y entonces tiene que eso, los demás se callan para escuchar qué es lo que hay. Entonces, pero eso nos permite ver a nosotros que había un orden bien establecido, y que entre ese orden los cánticos hacían parte, y todo estaba asociado con la palabra. Lo último que dice, tiene interpretación, y al final dice, hágase todo. Entonces eso encierra todo, sea lo que sea. Si eso que está haciendo no edifica, sáquelo de ahí. Sea un cántico, sea una oración, sea una lectura, cualquier cosa, si eso no está edificando el pueblo, sáquelo. Porque eso es lo que dice ahí, la lista que está ahí es esa. Entre nosotros tenemos más que eso. Y si hay algo que no edifica, entonces ¿para qué tenerlo? Y eso es lo que está presentando, y está el apóstol Pablo tratando de corregir esas cosas. En el otro contexto del propósito de la alabanza es, en todos esos textos pueden hablar en el contexto congregacional, todos los textos, pero ya cuando uno toma los textos en una concordancia y comienza a organizarlo, uno procura organizarlo para que quede un poquito con más ajustado en la mente de las personas, y que sea más fácil de recordar.
Pero aquí, en otro contexto, por ejemplo, en la cárcel, en un contexto de persecución, evidencia ahí que el cántico, y eso es lo que pasó en Hechos, él tiene, como tiene el propósito, uno del propósito es ser didáctico, ellos comunicaban doctrina, ellos comunicaban parte de la naturaleza del Evangelio. Entonces ellos lo cantaban, y como dice el texto, al final dice, y los presos los oían. Ellos, eso indica o implica que ellos están cantando duro con el propósito de que ellos escucharan. Porque a través de eso están comunicando una verdad, están comunicando doctrina. Y eso también comunicaba la certeza, la seguridad, la confianza que ellos tenían en Dios, que no importaba bajo qué circunstancias pudieran estar de persecución, ellos permanecían en sus prácticas. Ustedes van a ver cuando se leen o escuchan cuando se habla de la historia de la iglesia, los mártires y eso, dice que muchos morían cantando himnos. Están las fieras devorándolos o se lanzan y ellos están cantando. En Santiago, en un contexto de alegría, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, eso nos indica a nosotros que esos creyentes a los cuales Santiago dirigió su carta, ellos solían cantar. Ellos tenían sus alabanzas, ellos tenían sus signos, ellos tenían sus salmos. Es más, ahí el texto habla que se produce ahí, cantar alabanza es como salmodiar, que es el término para salmos. Y es un cántico. Y el contexto de lo que dice ahí, ese es un reconocimiento de que la alegría que tengo me la produce Dios. Y ellos no veían otro origen de las cosas. Ellos siempre, como se dice de Job, ellos pensaban que Dios tiene el control de todas esas cosas y cualquier cosa que les sucedía a ellos era porque estaba en el plan de Dios y debía pasar en su vida para la gloria de Dios. Entonces, cuando ellos reconocían algo que era bueno, ellos cantaban. Cuando tenían situaciones que eran difíciles, acudían a Dios. Es decir, si estoy en la mala, acudo a Dios en oración, y si estoy en la buena, acudo a Dios en alabanza. Pero no voy a acudir por otra parte. Situación difícil, oración. Situación buena, que produce alegría, a cantarle a Dios, porque tanto el uno como el otro lo maneja Él. Lo tercero ahí es la gratitud que aparece en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y eso también, como estamos diciendo, como que aparece en el capítulo 2, en un contexto de congregación. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y ahí comienza desde el tercer término que aparece ahí. Ofrezcamos, ofrecer. Y ahí el ofrecimiento, en todo el contexto, está hablando como de lo que es el énfasis de presentar ofrendas en reconocimiento a Dios por algo. Allí, después que dijo una cantidad de cosas con respecto a los bienes y lo que Dios hace a nuestro favor, en los primeros versículos del capítulo 13, Él va a decir que lo más que podemos hacer siendo Dios así y podemos estar con gratitud delante de Él, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, y en el énfasis, sacrificios de alabanza, y aclara que son frutos del labio que están hablando de Dios. Entonces, en el contexto, eso nos está diciendo que ellos hablaron entre ellos en sus reuniones y podía ser cantado o podía ser sin cántico. Están reconociendo: Dios hizo esto conmigo hoy, Dios fue bueno por esto, o resaltaban algunos de los atributos de Dios en algún contexto de su vida en ese momento, porque están confesando que el nombre de Dios estuvo actuando a su favor. El otro aspecto en esto es entonces el propósito didáctico o de enseñanza. Cuando vemos en esto, pues
detallamos algunas cosas. Sin embargo, aquí, como hemos dicho con precisión, el entendimiento es la base fundamental. Entonces, cuando hay el propósito didáctico de enseñanza, está primando la necesidad del uso del entendimiento. Cuando nosotros vamos a cantar, cuando alguien va a dirigir un cántico, yo no estoy pensando que este es el que más me gusta, yo estoy pensando qué voy a lograr con este cántico, qué presenta este cántico, qué promociona este cántico en los hermanos que están allá. Porque eso era lo que hacían los creyentes en ese momento. Entonces, el texto dice ahí con claridad que yo voy a cantar con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y la idea de eso es que yo sé qué es lo que estoy cantando, a quién estoy dirigiendo ese cántico y de qué manera lo estoy haciendo. Entonces, más adelante vamos a ver el ejemplo de eso cuando está cantando ya ese himno. El himno creo que es el 47, grandes y maravillosas son tus obras. Ustedes ven eso ahí, eso está cargado de un contenido que uno lo canta y de pronto la música, de pronto a uno le agrada, pero a veces uno, y es así, que nosotros los cánticos lo hacemos de manera automática. Nosotros cantamos más porque la música nos lleva a hacerlo, pero nosotros no estamos pensando en lo que estamos diciendo. A veces nos ayuda el hecho de que lo estamos viendo, y por eso que ayuda cuando está con el himnario, porque el ver las palabras, leerlo y cantarlo de ahí, eso le ayuda a usted a usar el entendimiento. Pero entre nosotros, a razón del videobim y esas cosas, hemos dejado los himnarios, estamos dejando el uso de los himnarios, y es bueno tener el uso y tener el himnario físico, es bueno, porque eso le ayuda a uno a tener claridad y a usar su mente. Cuando se habla ahí, cantaré con el entendimiento, es que yo estoy expresando y soy consciente de qué es lo que estoy diciendo y puedo hasta asociarlo con un área de mi vida en particular. Cuando el texto que estamos diciendo de Apocalipsis, que se describe el cántico, dice: grandes y maravillosas son tus obras, y comienza a hablar de las obras de Dios, y después describe a Dios, Señor, Dios Todopoderoso. Entonces mire de qué están cargados los cánticos ahí. Entonces, cuando uno selecciona los cánticos para estimular a los creyentes a cantar, uno debe tener eso: este himno resalta a Dios en esto, resalta esta obra de Dios en esto, resalta esto, y lleva a las personas a recordar. Y si la persona está usando el entendimiento, él ahí puede asociar eso con algo de la vida, de su vida, en la cual Dios estuvo interviniendo. Y los himnarios están organizados por temas. Hay algunos que son más bíblicos que otros. Hay algunos que pueden hacer referencia a una verdad general y dan algunos pincelazos, pero hay otros que hablan desde principio a fin. Por ejemplo, ese himno: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales, su bendición. Eso está narrando Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y el que está cantando eso está después, si él no ha leído ese texto, cuando esto es lo que estaba en el himno. Pero qué bueno si uno se pone ahí y que yo lo pueda cantar, y que no, porque imagínense usted una persona que no es creyente cantando aquí este himno: escogido fui de Dios en el amado. Y yo no estoy diciendo que de pronto es posible que todavía no ha tenido el llamado y sea escogido, pero él no lo va a cantar con el entendimiento y que lo pudiéramos cantar nosotros, que somos escogidos y que profesamos que somos escogidos. Y eso debe inundarlo a uno de alguna manera en algo. En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho, pues porque me escogió mi Dios. Todo eso está casi literal en el texto. Entonces, si yo uso el entendimiento, en cualquier parte donde yo vaya, oye, eso que estamos cantando, eso no va ajustado a este texto, o puedo resaltar,
no, a fulano que estoy, a quien estoy discipulando, voy a usar este himno porque esto le va a reforzar lo que estamos estudiando. Y es lo que se hace cuando las personas preguntan al que va a enseñar cuál es el tema, para organizar himnos que refuercen o que ayude a fijar las ideas de la prédica que se va a llevar. Cantaré con el entendimiento. Entonces, en ese contexto estamos diciendo que prima, no es que usted se siente emocionado, no es que usted salga de aquí alegre, sino que usted sale aquí edificado. Fui movido a través de este himno a concentrarme. Este himno me recordó de que yo soy un escogido del Señor. Este himno apuntó para mí de esta manera. No es en lo pegajoso de la melodía, sino en el contenido que tiene. Y de ahí para allá es el compromiso que yo debo tener con lo que Él ha establecido. Continuamos aquí. Y vienen dos textos que son textos los más clásicos en este sentido. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Este texto de Efesios y el texto de Colosenses hablan de mandatos. Esos son órdenes, algo que Dios ha establecido y que es ineludible para nosotros desde la perspectiva divina. Es decir, Dios está enfatizando que yo debo hacer eso de esa manera. Eso toma parte de lo que es los cánticos, no importa dónde lo hagamos, y debemos asumirlo como tal. Entonces, como expresión del mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Ahí cuando hablamos, y aclaramos un poquito primero eso, cuando se habla del control o de ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que dice el texto, antes bien ser lleno del Espíritu Santo, no es que yo voy a orar que el Espíritu Santo me llene, ni hace referencia a que voy a tener más del Espíritu Santo, no. Yo no tengo que orar eso, yo tengo la orden de que yo debo llenarme de Él. No es que yo voy a orar para que Él me llene, el texto es una orden para mí, ser lleno. Y la idea de eso es que yo debo ser sensible, permitir que cuando Él está usando su palabra y me está recordando esto es así, y yo me rindo, sí, sé que es así, me dejo convencer por ti y voy a actuar por ahí. Ese es el énfasis. El énfasis es ese, que Él está usando su palabra, Él está usando personas, Él está usando circunstancias que me permiten ver dónde voy errado o qué debo hacer, y soy convencido por Él. Entonces, en ese sentido yo me estoy llenando, estoy permitiendo que Él me llene de lo que Él quiere llenarme según el contexto donde estoy. Y el texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando vamos a ver de ahí en adelante, entonces ¿en qué contexto habla? Cada vez que estamos en alabanza y en adoración, el contexto me dice que yo debería estar bajo control del Espíritu Santo. No solamente el que está aquí dirigiendo, todos los que estamos cantando, porque no hay diferencia en que esté dirigiendo aquí y el que está cantando allá. El que está aquí está dirigiéndose al Señor, los que están allá están dirigiéndose al Señor. No hay diferencia. Lo único que el que está aquí tuvo la oportunidad de seleccionar qué es lo que se va a cantar y direccionar a los que están allá para hacerlo. Pero Él va a responder por sí en lo que está haciendo hacia Dios. Cada uno de los que están allá de igual manera va a responder por sí mismo. Pero el contexto es control del Espíritu Santo. Eso nos lleva a pensar, indica que en nuestro culto una de las cosas que debe prevalecer es el control del Espíritu Santo. Y según la estructura de la argumentación es que hay una disposición. Cuando yo vengo aquí yo me dispongo, porque a veces usted puede venir aquí y a veces a usted no le gusta, y no sé por qué no le gusta el que va a dirigir o el que va a enseñar, y usted pone una barrera en su corazón de manera perversa, dañándose, porque no va a dañar a más nadie, uno se daña a uno a sí mismo, y no hay esa apertura de que Dios, cuando yo vengo aquí,
Dios va a hablar aquí a través de su palabra. ¿A través de quién? No sé a través de quién, pero yo sé que Él va a hablar a través de su palabra. Si yo me pongo a considerar que va a hablar, yo me salgo corriendo. Pero como yo sé que es la palabra de Dios, yo me dispongo a la palabra de Dios. Y Él es fiel en hacer uso de su palabra independientemente del medio que Él tiene en su plan usar. Entonces, los detalles que se presentan ahí, miren que el término del versículo 19 comienza hablando entre vosotros con salmos. Entonces, eso habla de la cuestión didáctica. Y eso nosotros lo usamos, y lo usamos literalmente con los salmos, con los 150 salmos. Nosotros usamos eso para ayudar a las personas, aún para fortalecernos y consolarnos nosotros mismos. Muchos de nosotros, de pronto, cuando estamos asustados, Jehová y pastor, nada me faltará, y comenzamos como los católicos a rezar el Salmo 23. En algunos casos dicen, no, a mí me funciona. Bueno, sigue siendo palabra de Dios, pero el énfasis ahí es que el Espíritu Santo te lleva, cuando estás a hablar de las cosas de Él. Eso es lo que presenta en el texto. Si hay control del Espíritu Santo, Él me lleva a hablar de sus cosas cuando estoy con los demás que tienen el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales. Todo eso me lleva a mí a pensar que los salmos, los himnos, los cánticos espirituales están cargados de la palabra de Dios. Y por eso se pueden usar para dar, enseñar, comunicar doctrina entre nosotros. Y lo otro que dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces habla de la gratitud que se debe presentar. Todo eso bajo el control del Espíritu Santo. Eso es un mandato. El otro mandato está relacionado con la palabra de Dios. Eso es interesante, que los mandatos, los únicos mandatos en el contexto de los cánticos así, en ese sentido, están enfocados en la permanencia del Espíritu Santo y la actividad del Espíritu Santo en aquel que alaba o que adora, y la permanencia y la abundancia de la palabra de Dios en aquel que alaba y adora. Esos son los dos mandatos fundamentales en el contexto de la adoración y la alabanza. El que canta, el que adora, el que alaba y el que adora, dice el texto, el primero de Efesios, que él debe estar bajo control del Espíritu Santo. Se habla en ese sentido. Y la otra cosa de lo cual debe estar lleno es de la palabra de Dios, que eso es lo que dice el texto aquí. Eso nos lleva a nosotros a pensar que Dios está demandando de manera puntual y firme que cuando estamos en nuestras reuniones culticas, que cuando estamos entre nosotros debemos procurar estar sensibles al control del Espíritu Santo, y debemos hacer uso de la información bíblica que tenemos para nuestro hablar y nuestro actuar. Si en un contexto de esto, pues mayormente. Pero miren, el texto dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ese es el mandato, la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, si nosotros vemos lo que se presenta ahí, la palabra mora en vosotros, y se va a evidenciar a través de salmos, himnos y cánticos. Entonces los salmos, los himnos y los cánticos deben estar cargados de la palabra de Dios. Es lo que debe reflejar en su mayor parte la estructura de nuestros cánticos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y dice, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Y en algunas traducciones ustedes van a ver que traducen que debemos enseñarnos y exhortarnos con los salmos, con los himnos y los cánticos espirituales, porque la estructura gramatical, la forma como está organizada en el idioma en que fue escrito en griego, permite, y algunos lo están usando más así, en que ahí está hablando de que debemos hacer uso de los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, así como se habla en Efesios, de hablando entre vosotros con esto y esto otro. Es usar, y eso indica entonces
que se usó de manera didáctica o de enseñanza, los himnos, los cánticos y todo lo que se hacía en los diferentes cultos. De ahí que cuando nosotros, cualquier himno, cualquier canción, uno tiene que evaluarlo y poner las reglas de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo este coro? ¿Qué está diciendo esta canción? ¿Solamente menciona a Dios o está diciendo algo de Dios? Hoy en día hay una cantidad de canciones que mencionan a Dios, pero nada más lo mencionan. El resto no va por otro lado. Pero como estamos viendo en lo que está registrado, es más que eso, es más que mencionar a Dios. Allí como hay alguien que habla de esa canción, alguien, un artista popular que menciona a Dios, ¿qué es la canción? No, otra que... Bueno, no me acuerdo, pero el énfasis es que a alguien le pusieron que cuál canción queríamos cantar y él salió fue con esa canción. Miren ahora el texto siguiente, ejemplos bíblicos. Cuando hablamos de eso, ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí en el primer siglo en esas congregaciones? Principalmente ellos cantaban salmos, principalmente. Entonces ellos hacen uso de los salmos. Todos los autores del Nuevo Testamento hacen alusión a los salmos, y los salmos son el himnario, o es el himnario de los judíos, para instruir y para alabar a Dios, para instruir a los demás creyentes y para alabar a Dios. Cuando los autores del Nuevo Testamento hacen alusión a los salmos, ellos no le están quitando la parte poética de eso. Ellos los transmiten tal cual como son himnos y están usando porque son didácticos. De ahí que ustedes van a ver hoy en día, hay muchas versiones de la Biblia y hay algunas que son narradas, y hay una versión que cuando está haciendo su narración, cuando se aparece con estos pasajes así, porque en los textos, cuando ustedes ven hasta la forma como están estructurados ahí en la traducción, ustedes ven que si fueran como una nota o como algo a lo cual se está refiriendo de otro libro, pero está, porque eso es lo que indica que es poesía o que es canto. Y hay algunas versiones que cuando aparecen eso lo dicen cantado. Eso lo presentan. Ustedes no sé si han escuchado esa, que cuando llegan a eso, por ejemplo los cánticos de Apocalipsis, va cantando, porque eso ayuda a la persona. Ahora uno no lo ve así porque uno no se lo enseñaron así, pero así está estructurado. Cuando los autores del Nuevo Testamento hacen alusión a los salmos, ellos no los privan de lo poético, ni de que es una alabanza. Eso no los privan de eso. Y le están enseñando allá, es como si tuviera el apóstol Pablo enseñándole tal cosa y se mete como dice el salmo tal cosa, o como dice el himno tal. Y eso, como estaba reconocido como inspiración divina, no había problema en ese sentido. Lo último que vamos a ver es esto, y es una de las cosas primordiales: los ejemplos bíblicos de partes, pasajes bíblicos que son aparentemente líricos o hímnicos. Es decir, que los estudiosos de las Escrituras, ellos están analizando muchos textos y están diciendo, esto fue posiblemente uno de los himnos que se cantó en el primer siglo. Y hay una lista de ellos en el Nuevo Testamento, y ellos los tienen clasificados. Algunos pueden ser un solo versículo, otros pueden ser un capítulo completo, otros pueden ser 3 versículos, pero en la mayoría de los casos, ustedes cuando lo van a ver, aparecen como están escritos los salmos.
con líneas así, no de manera narrativa como una historia, sino como si fueran versos. Así están, en la Reina Valera están así, pero lo que se piensa, o se supone en ese sentido, es que estos fueron unos himnos, algunos le hablan como himnos cristológicos o himnos confesionales, porque se usaron como confesión de algunas doctrinas, y el ponerlo en himnos o en canciones ayudaba a promocionarlo, a extenderlo y a aprenderlo a quienes estaban comunicando la verdad. Entonces hay una lista de esos, hay algunos que son más comunes, son populares, hay otros que todavía los eruditos, los que estudian eso, están en la discusión si este es o si no es, si fue un himno en esa época o si no fue un himno en esa época. Pero independientemente de eso, las características hímnicas ahí están. Cuando se hace el estudio, cuando ellos dan las explicaciones de eso, ellos comienzan a decir: mire, la estructura como tiene esto y esto otro, esto encaja más con un salmo que con una narrativa descriptiva, histórica de lo que está sucediendo aquí. No está presentando una exposición de una doctrina, sino que mírelo cómo está. Presenta doctrina, pero la presenta así, de tal manera que estos son versos, y la mayoría de los eruditos llegan a plantear que esos fueron himnos que se usaron allá. Y por eso el apóstol Pablo, donde habla de eso, por ejemplo, que es el que más habla, es como si se saliera del tema que viene narrando y presentara como una imagen de algo para ilustrar o ampliar lo que viene enseñando. Es como si metiera algo que la gente conoce de manera popular, como cuando él habla de lo que dijo el poeta fulano. Viene narrando algo y se mete con algo que dijo un poeta. Así se presentan algunos de estos himnos. Pero independientemente de eso, estos himnos o estos pasajes hímnicos, estas confesiones hímnicas, nos dejan ver que entre ellos las canciones, entre ellos los coros, y estoy poniéndolo en los términos que usamos hoy: coros, canciones, himnos, salmos, lo que sea, ellos los usaron con base escritural y con el propósito de comunicar doctrina o comunicar enseñanza a las personas. No eran solamente canciones así flácidas, que tienen un ritmo pegajoso, sino que tienen un peso en su contenido doctrinal, y que el que lo está escuchando va a salir edificado, y él va a tener entendimiento de algunas de las cosas que se quieren enfatizar y que están relacionadas con Dios y su palabra. Entonces, los primeros, los más relevantes, son estos, y aparecen en Lucas. Hay 4 ahí fundamentales, y está ese que le llaman el Magnificat, y eso lo usan así por el término latín que aparece en una de las Biblias de esa época, cuando se tradujo después de algunos siglos después de Cristo. Se tradujo la Biblia al latín, y el término significa exaltar, magnificar, y hace referencia a lo que dice cuando comienza el texto. Pero lo que quiero que veamos aquí es que eso lo usaron en el primer siglo como canciones para comunicar la doctrina de quién es Cristo, que Él descendió, hizo esto, otro. Entonces eso difundió, eso se ayudó para difundir. Entonces hay registros históricos en algunos documentos donde se habla de eso como un himno, y por eso se concluye también que eso es un himno en el primer siglo. Hay documentos de los historiadores que dan información de los padres de la iglesia, qué es lo que usaban y cómo denominaban estas cosas. Pero aquí, miren el texto. El texto comienza: entonces María dijo, engrandecer, y ese es el término, engrandecer.
Entonces eso se usó, todo ese pasaje se usó para comunicar información en cuanto a Cristo, en cuanto el anuncio de su venida, todo, y en el contexto principal, en el fondo está hablando de la salvación. Él vino a salvar. Entonces eso se usó como un himno para proclamar la salvación, como cuando hubo una época que se escribieron muchos himnos que en el tema de la salvación, y que hace muchos años usábamos en nuestras congregaciones, en los cultos evangelísticos, esos himnos, porque eso ayudaba a comunicar el mensaje de salvación con más claridad y puntualidad a ciertas personas en momentos, vamos a decir, de carrera. Pero aquí dice, y habla dos enfoques: primero el alma y después el espíritu. Engrandece mi alma al Señor, y después dice, mi espíritu se regocija en Dios. Y comienza entonces ahí eso. Cuando ellos están escuchando eso, ellos están recibiendo doctrina. Ahí sigue entonces, habla de lo que, si uno se pone a mirar cómo eran los signos en ese momento, entonces uno dice, bueno, cuando hablan de sí mismo, están hablando no como, hay algunas canciones que dicen que yo a Dios le hago esto, o yo tal cosa, yo. Ahí cuando hablan en estas canciones, son estos signos, cuando se habla de sí mismo, siempre se habla como una persona que necesita de Dios, como una persona que está en pecado y que necesita de Dios. No es como alguien que yo sirvo al Señor, de que yo le doy, o que cosas que en realidad no son así, pero que se escuchan bonitas. Y miren lo que dice aquí, ¿por qué? Entonces, ¿por qué engrandece y por qué se regocija en Dios? Que esa es la otra cosa, la estructura de los signos. Hablan, dicen, Dios es esto y Dios hace esto, y yo alabo a Dios, y presenta la razón por qué lo alabo. Da las razones. Es el que está diciendo eso, yo estoy convencido de que Dios es esto y esto y esto, y por eso proclamo, por eso le canto, por eso hago lo que hago. Pero aquí, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y dice después, porque me ha hecho grandes cosas, y comienza a hablar entonces de Dios como el que es poderoso y que su nombre es santo. Entonces eso nos permite a nosotros ver cómo están estructurados, o cómo están estructuradas las canciones, cómo están estructuradas los himnos, y que cuando uno quiere dirigirse a Dios, uno debe tener esos modelos de resaltar a Dios, lo que Él hace, su persona, su carácter, sus obras. Aquí sigue diciendo, y estoy resaltando los verbos, habla de su misericordia, es de generación en generación. La otra cosa, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacío. Y lo último que dice es que socorrió a Israel su siervo. Todos esos términos están identificando que la persona que está cantando, que la persona que se está expresando delante de Dios, su mente no está en él, ni lo que él puede recibir, lo que él puede hacer, sino que está reconociendo. Son narrativas de exaltar, reconocer, alabar a Dios. Eso es el contenido de lo que se presenta ahí. Eso es muy contrario de pronto a la mayoría de las canciones que uno pudiera estar cantando, que son populares más por lo pegajoso de la música que por el contenido, y la gente las sigue más por eso que por cualquier otra cosa. Y pues por ese lado, bueno, en algún momento hablaremos un poco, que ese es otro tema que hay que tratar, lo que es el poder psicológico de la música y cómo es usado en las congregaciones. Eso también hay que, si Dios permite, tocarlo en algún momento. Pero ese es uno. El otro es, ahí mismo, el Benedictus. Eso habla del bendito. Y ese es tan largo, no lo vamos a ver, pero ahí en ese mismo Lucas 2:14, la gloria in excelsis, gloria en las alturas, porque comienza así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces esos eran versos
que eran populares se popularizaron cantando y alabando y diciendo que Dios es el que manda en el cielo y que cualquier cosa que se necesita aquí en la tierra y que los hombres necesitan, Él, por su voluntad o por su buena bondad, Él lo envía. Entonces están comunicando una verdad a través de eso. ¿Y qué era lo que estaban esperando? Al Mesías. El otro que aparece ahí en Lucas, y estoy diciendo que estos son de los más populares, de los más relevantes, la popularidad, y que fueron usados en ese momento y que siguen siendo usados, sobre todo en algunas organizaciones más que en otras. Pero aquí en este de Lucas capítulo 2, 29 al 32, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, y aquí estamos énfasis, han visto mis ojos tu salvación, esa salvación que has preparado en presencia de todos los hombres, esa salvación que es luz para revelación a los gentiles, y esa salvación que es gloria de tu pueblo Israel. Entonces, a través de esos cánticos, ellos van anunciando quién es Dios. Y todo lo que está cargado ahí está relacionado con Dios. El énfasis no es el hombre ahí. El énfasis en ese himno, en esa canción, no es el hombre. El énfasis siempre es Dios, su obra, su carácter. Y esos son los modelos que tenemos bíblicamente. Y cuando cantamos, cuando organizamos, preparamos, y si tenemos el privilegio de componer canciones, pues deberíamos tener la Biblia al frente. Esto es lo que quiero decir, porque no voy a fallar si digo esto que está diciendo Dios aquí. Y eso es lo que está, eso es el modelo bíblico. Otros que están en discusión, como estamos diciendo, que si son o no son, y está la humillación de Cristo, Filipenses 2, 6 al 11. Miren ese texto y ahí habla de lo que pasó con Cristo. Eso dicen que este es un himno que se cantó en esa época para hablar acerca de Cristo, su humillación y cómo Dios lo exaltó y cómo está en la diestra del Padre. Entonces comunicaban, entre ellos se edificaban, entre ellos se adoctrinaban, y a través de esos himnos, de esas canciones, eso se podía hacer popular mayormente entre los cristianos, sus familiares, sus vecinos, iban comunicando la verdad a través de ellos. Pero todo, cuando ustedes ven, está cargado de la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No está hablando de lo que el hombre puede hacer, sino que está hablando de lo que Dios puede hacer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces dice Cristo, hablar de que Cristo es Dios. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él va a hablar de que Cristo, como Dios, Él se despojó a sí mismo, no de sí mismo, sino a sí mismo. Tomando, dice que se hizo siervo como los hombres, siendo Dios, pues se va enseñando. Y la idea es, mire, la salvación es así. Dios, Él se humanó, se hizo hombre, y entre los hombres se hizo el más bajo de los hombres para morir por nosotros. Eso iba comunicando el Evangelio. Eran todas cosas fundamentadas en las Escrituras. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, y viene entonces lo que Dios hizo. Entonces ahí ellos van aprendiendo, pues como dice ahí al principio, ustedes deben tener la mentalidad que tuvo Cristo, que Él no se creyó más, pudiendo creerse, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que agarrarse. Y ellos iban aprendiendo el asunto de que debemos ser humildes, y al mismo tiempo están comunicando el Evangelio para los que no creen. Dios, ¿qué hizo? Le exaltó, le dio un nombre que está sobre todo nombre, y el propósito de eso es que toda rodilla se doble. Eso eran cosas que se cantaban,
y eso estaba comunicando verdad. Entonces cualquiera que escuchaba a alguien cantando eso estaba aprendiendo doctrina, algo estaba escuchando con respecto a Dios. Y eso sería lo bueno cuando lo escuchen a uno, si uno está cantando. Lo único que ahorita uno muy poco quiere estar escuchando, cantando los signos. Uno tiene, aquí canta una cosa, pero la salida de aquí su repertorio es otro. No coincide lo que solemos cantar aquí con lo que solemos cantar afuera o escuchar afuera, en nuestras casas y en otras partes. Porque cada quien tiene su respuesta en eso. Que se doble toda rodilla. Ahí dice entonces que Dios envió a su Hijo y hizo esto con él. Él hizo lo que tenía que hacer para salvar, y que Dios al final va a hacer que todos se arrodillen, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y va a hacer que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Eso eran cánticos, y los que escuchaban eso iban escuchando el Evangelio. El otro de Colosenses, aquí habla también, y todos son, por eso dicen que estos son himnos cristológicos, hablan de doctrina de Cristo. Aquí de Colosenses, capítulo 1, comienza diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. La mismo argumento, la misma idea. Y eso se cantaba, eso entre los creyentes lo iban cantando, y las personas iban escuchando eso y iban siendo instruidos, algunos creyentes nuevos, y los que no eran creyentes iban escuchando del Evangelio de quién era Cristo en ese momento. Es la imagen del Dios invisible, sigue argumentando, el primogénito de toda la creación, y ese, el originador, no es que Él fue el primer creado, el originador, de donde viene, es él tiene el principado en ese sentido, y dice que Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Entonces, en esa época, cuando las personas, los creyentes cantaban eso apuntaba a muchas cosas, porque todo lo que estaba tocando ahí, eso le pegaba a mucha gente, porque cuando se hablaba de Cristo como el Señor, como el Rey, todo eso, en medio de un imperio así, pero ellos lo cantaban de esa manera porque esa era la verdad, y comunicaban, que estaban comunicando con tranquilidad. La otra cosa dice, todo fue creado por Él, y Él es antes de todo, o sea que no fue creado, el creador, que Él es el que sustenta todas las cosas. En el contexto de la iglesia, Él es la cabeza, el principal, el que maneja. Él es el principio, de donde proceden todas las cosas, el primogénito, el primero que resucitó, y en todo eso, Él resaltando a Cristo. Todas esas cosas, a través de himnos, ellos están combatiendo aún herejías que habían, y las personas usaban esos signos para combatir las herejías que habían de los gnósticos y otras cosas que se estaban levantando en esa época. Entonces dice que en Él radica todo, Él tiene la preeminencia, y todo esto porque Dios así lo decidió, que en Él habitase toda la plenitud de Dios, y Dios decidió que a través de Él iba a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, en el cielo y debajo del cielo. Entonces todas esas cosas le permiten a uno ver que el contenido de los cánticos, de los himnos, de las canciones, están fundamentados en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y fundamentado en las obras que ellos están haciendo. Y ahí cuando uno canta y en los seminarios dice, me voy a buscar en esta sección que habla de Dios Padre, o esta sección que habla de la Trinidad, hoy vamos a cantar estos himnos que hablan de Dios y su obra en tal parte, en tal contexto. Eso es muy útil, nos ayuda, y son muy didácticos los signos mismos que nosotros tenemos.
El misterio de la piedad, este versículo es muy conocido. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo eso era un cúmulo de doctrina que a través del canto las personas iban aprendiendo y las personas iban reconociendo en algunos casos el evangelio a través de esos cánticos. Y aquí este otro no lo vamos a ver, pero terminamos con los de Apocalipsis. ¿Recuerdan este? 4, 8 al 11. Aquí se habla, ellos recuerden que en ese escenario es la adoración en el cielo. Ahí está en el trono, está alguien sentado en el trono, pues aparece un cordero, están unos 4 seres vivientes, están unos 24 ancianos. Ese es el escenario. Y ahí en ese escenario se está dando una cuestión de alabanza y glorificación a Dios. Y la relevancia de esto está en que es en Apocalipsis, apuntando a la adoración y alabanza en el cielo, donde se dan detalles con claridad del contenido de los cánticos. Uno puede decir con libertad, sí, eso es un himno porque ahí mismo dice, y cantaban esto, y comienza a detallar, tanto aquí como en el capítulo 5, capítulo 14 y capítulo 15. Pero en todos, capítulo 4, capítulo 5, 14 y 15 es el mismo escenario. Allá en el trono, alguien sentado en el trono, Dios Padre, un cordero, 4 seres vivientes, 24 ancianos. Y va en algunos momentos a decir quiénes son los que pueden cantar esto y quiénes no lo pueden cantar. Porque hasta en eso Dios tiene su preferencia. Él escoge quién le va a cantar. Y eso lo estamos viendo la vez pasada cuando se habla en los salmos. Pero miren lo que dice ahí. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Eso es algo que a la imagen de uno es aterrador. Sin embargo, eso está en un contexto de alabanza y reconocimiento a Dios. Y miren lo que dice ahora: no cesaban día y noche de decir. Y eso es el escenario allá, en el cielo. ¿Y qué es lo que dice? Santo, santo, santo. Y miren cómo va describiendo. Entonces el contenido de eso es reconocer a Dios y lo que Dios está haciendo. A eso es lo que apunta. En la mayoría de los textos que habla de esto, en ningún momento se antepone algo que el hombre hace o enfocado en el hombre. Siempre es enfocado en Dios. Por eso cualquier canción, coro o alabanza que usted comienza con la persona que están cantando yo, eso no es una alabanza a Dios, es una alabanza al yo que está expresándose ahí. Eso es como las personas que a veces quieren orar y antes de comenzar o al comenzar su oración, en vez de decir Padre nuestro que estás en los cielos, comienza diciendo Satanás te reprende. Comenzar una oración mencionando primero a Satanás. Y cuando uno, si mi adoración, mi alabanza es a Dios, eso es lo primero que uno debería enfocarse, porque es hacia Él. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo este texto, cómo va resaltando, santo, 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 y después dice Señor, y después Dios Todopoderoso, va describiendo así argumentos con respecto al carácter de Dios primeramente. Y cuando eso se está diciendo, en el contexto que se está diciendo, los que están leyendo eso, ellos tienen eso fijo en su mente y ellos se compactan con esas cosas. Los que están escuchando eso, ellos están al unísono diciendo amén a todo eso.
porque se identifican de esa manera, una adoración. Y habla de la eternidad de Él, el que era, es y ha de venir. Todo está relacionado con Dios. Eso es alabanza, eso es verdadera adoración. Usted puede ponerle eso a la música que usted quiera, pegajosa o que no sea pegajosa, pero eso apunta a Dios. Y miren lo que viene ahora. Siempre que aquellos seres vivientes dan, ¿y qué es lo que dan? Porque comienza a reconocer que esas expresiones que están ahí en amarillo son identificadas como gloria, honra y acción de gracias. Entonces, cada vez que yo comienzo a reconocer, yo estoy dando gloria, estoy dando honra y estoy dando acción de gracias. Reconocer quién es Dios, su carácter, sus obras, eso es lo que dice. Cada vez que ellos están, entonces se está reconociendo ahí que lo que está arriba es dar gloria, honra y acción de gracia. Y eso se está dirigido al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Cuando ellos hacen eso, aparecen entonces en la escena los 24 ancianos. ¿Qué hacen ellos? Se postran. Otra forma de adoración es reconocer inclinado a Dios. Es una expresión física o externa de la postración interna que tiene la persona. Porque usted físicamente puede arrodillarse, pero en su corazón usted puede estar enaltecido. Pero ahí habla de eso. Estos 24 ancianos, algunos están en la discusión si estos 24 ancianos representan a la iglesia, ¿ok? Pero independientemente de quién sea, en el escenario es que se está haciendo adoración y alabanza, están reconociendo quién es Dios. Eso dice, esto es así de esta manera, y ante eso cualquiera debe estar postrado. En el contexto nuestro, la postración no es cuestión así, sino el postrarse a Dios es estar sujeto a lo que Él está diciendo. No hay otra mejor forma de postrarse uno ante Dios. Entonces, ellos se postran delante del que está sentado en el trono, y la otra cosa que hacen es adoran al que vive por los siglos de los siglos, y lo último dice, echan sus coronas. Es decir, si yo tengo algo, es debido a ti, así que aquí te lo traigo, porque eso es la gloria tuya, eso no me pertenece a mí. Y es eso, reconocer. Y dice al final, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y el poder. Todo eso es alabanza genuina, y ese es el modelo que tenemos en las Escrituras de lo que se está dando en el cielo y que se va a dar en el cielo por toda la eternidad. Y la razón es que a ti pertenece todo, nada depende de ningún otro. Y Apocalipsis 5, 8 y 10 también lo mismo. Cuando hubo tomado el libro, otra vez los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué es lo que hacen? Se postran delante del Cordero, y dice que todos ellos tenían arpas, y aquí habla en el contexto de alabanza con instrumento musical. Y la otra cosa que dice, el incienso. Y lo último ahí es que cantaban un nuevo cántico, y aquí también describe qué era lo que contenía el cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. La razón, tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo y nación. Y lo tercero es, nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos. Y todo, cuando habla de sí mismo, está hablando de una acción hacia Él o hacia ellos. No está diciendo, yo te sirvo, yo hago esto para ti. No, tú mereces esto, porque tú hiciste esto por nosotros. Tú nos levantaste, tú nos pusiste en alto, tú tal cosa. En ningún momento nosotros tal cosa, en ningún momento yo tal cosa. En cada una de esas
La última, ustedes tienen en sus, lo que tienen en el WhatsApp, lo que se habla en el capítulo 15, que aparece el himno que cantamos aquí, el número 47. Grandes y maravillosas son tus obras. La explicación ustedes la tienen ahí en su WhatsApp. Repásenlo otra vez y miren ese mismo énfasis. El énfasis bíblico en ese sentido es que nosotros debemos orientar nuestros cánticos, nuestras alabanzas, basados en las Escrituras, y debemos evaluar todo lo que cantamos, y no deberíamos tener ningún tipo de restricción para decir, oye, esto no está ajustado a las Escrituras. No deberíamos tener y decir, y todos deberíamos coincidir, oye, ¿verdad? Mejor buscamos algo que esté ajustado a las Escrituras. Eso es lo más lógico, a razón de que estamos recibiendo instrucción bíblica. Y la instrucción bíblica es para que nos sometamos a esas instrucciones bíblicas. Otra vez decimos, porque si no, ¿para qué estamos aquí? No tiene sentido si decimos que esto es así, pero seguimos igual. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la fuerza, la determinación, con base en su palabra, a tomar lo que nos corresponde en el contexto de la aplicación de lo que nos permite aprender de su palabra. Y que cada uno de nosotros, en nuestra adoración particular, específica y alabanza, podamos comenzar a mirar eso de esa manera. Los que tienen la oportunidad de dirigir a la congregación en los cánticos y en lo que hacemos en los momentos cúlticos, tomen esas instrucciones, háganlas suyas y planifiquen, organicen, porque lo que estamos haciendo, como estamos diciendo, si decimos que es para la gloria de Dios, eso indica que si es para la gloria de Dios, yo debería dedicarle tiempo, yo debería analizar, pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque no lo voy a hacer para cualquier persona, ni es cualquier cosa lo que voy a hacer. Precisamente porque es para la gloria de Dios, eso requiere de mí una concentración y un apuntar con mucha precisión. Porque otra vez recordamos que hay una persona que se escuda, no, yo voy a hacerlo así, no, aquí no se escuche más porque es para la gloria de Dios. Cuando usted lo cogieron de sorpresa, sí, pero cuando usted sabe que tiene que hacer eso, ¿por qué no se preparó? Si es para la gloria de Dios, ¿por qué no se preparó? No se escude en algo. Si usted tiene la oportunidad y sabe que es para la gloria de Dios, tal día me corresponde esto, voy a hacer, voy a comenzar porque eso es para la gloria de Dios, voy a sacarle el tiempo, voy a organizar bien las cosas. Que de repente lo cogieron de sorpresa y usted debe hacerlo porque es la persona más indicada para hacerlo. Usted lo va a hacer. Y sin duda que va a ser para la gloria de Dios. Usted no tuvo tiempo de prepararse, pero Dios sabe que es así. Pero cuando es usted sabe que tiene el tiempo para hacerlo y no lo hace, no está bien que después diga, para la gloria de Dios voy a hacer esto. Sabía que me podía preparar, pero no me preparé, pero como es para la gloria de Dios, eso debemos irlo erradicando de nosotros. Mis hermanos, no hay tiempo para preguntas. Cualquier pregunta se me acerca particularmente, cualquier reclamo, ahí igual. Para la próxima, no sabemos cuándo, continuamos con la otra temática y que el Señor, como estamos diciendo, nos permita nosotros encarrilar de acuerdo a lo que Él nos permite aprender de esta temática. Entonces, voy a orar y que el Señor nos dé fuerza en todo esto. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y gracias por este rato que hemos estado aquí. Reconocemos, Señor, las incomodidades, las cosas a las cuales no estamos, Señor, de pronto acostumbrados, pero reconocemos que tú, como nuestro Dios, tu palabra como nuestro alimento, nosotros podemos disponernos y sabemos que tú obras
a pesar de las circunstancias en cada uno de nosotros. Gracias por darnos la fuerza para soportar este rato aquí, por darnos, Señor, la información que nos has recordado o enseñado, y ayúdanos, Señor, a apropiarnos según la necesidad que tenemos en particular en cada uno de nuestras casas y como congregación también. Ruego que tu iglesia, Señor, se amplíe en la dependencia de tu palabra y que eso se pueda ver en cualquier contexto donde nosotros vivimos. En el nombre de Jesucristo lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, entonces hasta aquí. Mañana